Bienvenidos a un nuevo análisis. Llevamos décadas aceptando un paradigma médico casi incuestionable sobre la prevención cardiovascular. Pero, ¿qué pasaría si los cimientos de esta creencia estuvieran construidos sobre matemáticas un poco difusas y costes biológicos ocultos de los que casi nunca se habla? Vamos a sumergirnos de lleno en esto y a descubrir qué nos cuentan realmente los datos sobre los famosos medicamentos para reducir el colesterol. Hoy vamos a estructurar este viaje en 5 paradas clave. Empezaremos con la promesa de las estatinas, pasaremos al riesgo relativo frente al absoluto, exploraremos la vía del mevalonato, luego veremos los efectos secundarios sistémicos severos y finalmente aterrizaremos en la realidad comercial. Empecemos por el principio. El punto 1. La promesa de las estatinas. Ya conocemos la narrativa de la medicina convencional, que a menudo nos presenta las estatinas como auténticos medicamentos milagrosos, ¿verdad? Se recetan de forma habitual bajo la promesa de reducciones drásticas y casi garantizadas del riesgo de sufrir un infarto. Y claro, a primera vista, las estadísticas que nos muestran parecen irrefutables, abrumadoramente positivas, creando la ilusión de que reducir el colesterol es la salvación definitiva para el corazón. Pero ojo, porque hay mucho más detrás de estos números. Y eso nos lleva al punto 2, riesgo relativo frente a riesgo absoluto. Aquí tenemos que hacernos una pregunta que a simple vista parece una locura. ¿Cómo es posible que una caída del 36% en el riesgo sea matemáticamente igual a una caída del 1%? Esta es la enorme discrepancia estadística que encontramos escondida en los datos de los ensayos clínicos. Hubo un anuncio famosísimo de un medicamento llamado Lipitor que presumía de reducir en un 36% el riesgo de ataque cardíaco. Suena espectacular, desde luego, pero en realidad es el resultado de un ingenioso juego de palabras estadístico. La clave de todo este asunto es entender la diferencia. Por un lado, tenemos el riesgo relativo. Esto es lo que pasa cuando comparamos los resultados de dos grupos muy pequeños dentro de un estudio para sacar un porcentaje que suene dramático. Imaginemos a 100 personas. Si 3 sufren un infarto sin tomar medicación, y de las que sí toman la medicación solo lo sufren 2, la caída de 3 a 2 es de un 33%. Y ahí lo tenemos, eso es el riesgo relativo. Pero por otro lado tenemos el riesgo absoluto, que es el impacto real en toda la población del estudio. Pasar de 3 infartos a 2 en un grupo de 100 personas significa que el riesgo real bajó del 3% al 2%, es decir, una reducción absoluta de apenas un triste 1%. Menudo cambio de perspectiva, ¿verdad? Veamos otro ejemplo que es para echarse las manos a la cabeza. El famosísimo ensayo clínico Júpiter, que evaluaba el medicamento Crestor, acaparó titulares en todas partes anunciando una reducción del 50% en el riesgo de infarto. Una cifra verdaderamente masiva, que obviamente impulsó innumerables recetas médicas en todo el mundo. Pero cuando rascamos un poco y revisamos los datos reales del ensayo Júpiter, la historia cambia por completo. El riesgo de infarto pasó del 1,8% en el grupo placebo al 0,9% en el grupo tratado. Sí, tal como suena, eso es una reducción del riesgo absoluto de tan solo el 0,9%. En términos prácticos, la absurda realidad es que 120 personas tendrían que estar tomando el medicamento durante casi 2 años enteros para lograr prevenir un único evento cardíaco. Pasemos al punto 3, la vía del mevalonato. Vamos a ponernos un poco biológicos. Para entender el impacto real de las estatinas en nuestro organismo, tenemos que fijarnos en este proceso fundamental, la vía del mevalonato. Básicamente es la cadena de producción biológica que fabrica el colesterol en el cuerpo. Pero aquí viene el detalle crítico. Resulta que es exactamente la misma vía que produce la coenzima Q10 o CoQ10. Así que, al tomar un fármaco para bloquear la producción de colesterol, inevitablemente estamos bloqueando también la producción de esta enzima que es absolutamente vital. Hay una analogía que describe a la perfección el daño estructural que esto provoca. Es literalmente como intentar matar una rama en la cima de un árbol, matando de hambre a las raíces. La CoQ10 es en esencia la bujía de nuestras células, la responsable de producir energía, especialmente en el órgano que más energía consume de todo el cuerpo, el corazón. Reducir el colesterol cortando esta vía anula el suministro de energía en la mismísima raíz del sistema, debilitando precisamente el órgano que se supone que este medicamento debería proteger. Y esto nos lleva a las consecuencias del proceso. Punto 4. Efectos secundarios sistémicos severos. Claro, esta caída en picado de la CoQ10, sumada a la reducción drástica del colesterol, que recordemos es fundamental para el cerebro y las hormonas, provoca efectos secundarios generalizados que a menudo se minimizan. La lista es seria, incluye dolor muscular severo y fatiga constante, problemas cognitivos y de memoria bastante alarmantes, y una profunda disfunción sexual impulsada por una caída en los niveles de testosterona. Para entender la magnitud de esto, fijémonos en el caso de Duane Graveline, médico y exastronauta.
también conocido como Space Dog. A este hombre le recetaron la estatina Lipitor y empezó a sufrir episodios de amnesia global transitoria. En una ocasión, su mente retrocedió 5 décadas de golpe. Durante 12 horas, perdió por completo 56 años de su memoria, hasta el punto de no ser capaz de reconocer a su propia mujer. Es aterrador. Los estudios demuestran que el colesterol cambia la forma de las proteínas en el cerebro para estimular el pensamiento y la memoria, así que privar al cerebro de él puede tener consecuencias verdaderamente catastróficas. Y más allá de los problemas de memoria, hay un vínculo del que sorprendentemente se habla muy poco entre las estatinas y la disfunción sexual. Como todas las hormonas sexuales principales, como la testosterona y el estrógeno, provienen del colesterol, limitar su producción es básicamente cerrar la fábrica hormonal del cuerpo. Las investigaciones nos dicen que algunos de estos populares medicamentos pueden llegar a aumentar el riesgo de sufrir disfunción eréctil entre 2 y hasta 7 veces, una barbaridad. Y finalmente, llegamos a la gran pregunta de ¿por qué pasa esto? Punto 5. La realidad comercial. La respuesta a por qué este paradigma se mantiene tan inamovible suele esconderse detrás de cifras como esta. La industria de las estatinas es un auténtico coloso que mueve 30.000 millones de dólares al año. Con ese nivel de dinero sobre la mesa, las inmensas presiones comerciales y los conflictos de intereses en los paneles médicos crean un entorno donde cuestionar el dogma del colesterol es simplemente desfavorable a nivel económico. Hay muchísimos intereses creados para mantener a poblaciones enteras consumiendo estos fármacos de por vida. Y aquí hay un dato fascinante que ilustra perfectamente la brutal desconexión entre la salud y el comercio, la paradoja de la patente de Merck. En 1990, este gigante farmacéutico ya tenía la patente para crear un medicamento que combinaba una estatina con Q10. Esta pastilla habría evitado el daño muscular y la debilidad en millones y millones de personas. ¿Y qué pasó? Que nunca se fabricó. Los análisis apuntan a que sencillamente no había incentivo financiero para alertar a la población sobre el problema de la falta de Q10 para luego además tener que venderles la solución. Todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. A lo largo de este análisis hemos comprobado cómo las matemáticas pueden retorcerse para mostrar otra realidad, cómo se bloquean vías biológicas indispensables y cómo los incentivos comerciales mueven los hilos. Es evidente que el panorama actual de la prevención cardiovascular necesita una revisión urgente, profunda y sobre todo honesta, sin matemáticas difusas de por medio. Este es un tema que nos obliga a mirar mucho más allá de los rimbombantes porcentajes relativos para empezar a exigir conocer los riesgos absolutos reales. Dejamos la pregunta sobre la mesa. Hasta la próxima exploración.